fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Se sugiere de esta manera nuevamente un allanamiento, en este caso al artículo número 2. Vamos a revisar en estos minutos mientras se lleva adelante el proceso de registro. Ya sabemos, ustedes quienes siguen siempre la transmisión de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, que cada votación inicia con un proceso de registro de los asambleístas que participarán en la misma. Vamos a observar a qué hace referencia este artículo. El informe indica lo siguiente: análisis de la objeción parcial al artículo 2 del presidente de la República. El presidente de la República veta el artículo 2 que incorpora al artículo 154.1 los artículos 154.2, 154.3 y 154.4 del Código Orgánico Integral Penal, a través de los cuales se crea 4 nuevas conductas punibles: bullying laboral o acoso laboral, bullying académico o acoso académico, bullying escolar o acoso escolar y el hostigamiento en general. El término ciberacoso está tomando fuerza en el marco de las comunicaciones vinculadas al trabajo y realizadas por medio de las tecnologías informáticas de comunicación, como correo electrónico, mensajes de texto, mensajería instantánea, sitios personales y o comportamiento personal y difamatorio en línea por parte de un individuo o grupo que deliberadamente y de forma repetida y hostil pretende dañar a otra persona. Este tipo de comportamientos inadecuados implica intimidaciones, amenazas y uso de gestos, palabras y mensajes realizados a través de cualquier medio. Al hablar del acoso laboral, estamos hablando de comportamientos inaceptables que impiden trabajar en condiciones de libertad y dignidad, que afectan las relaciones laborales y repercuten en la salud psicológica y física de los trabajadores. Por estas razones es que el legislador incorporó al Código del Trabajo la figura del acoso laboral a efectos de impedir esta forma de discriminación en contra de los trabajadores, por lo que trasladar al ámbito penal la figura del acoso laboral es desproporcional, dice este informe. En esta línea de razonamiento, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado comparte con el análisis del presidente de la República y considera que debe allanarse al texto alternativo propuesto. Por estas consideraciones, la Comisión resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse en el texto del artículo 2 reformatorio al artículo 154.1 del Código Orgánico Integral Penal del proyecto de ley y aprobar el siguiente texto. Artículo 2. A continuación del artículo 154.1, agréguense los siguientes artículos del COIP, nos estamos refiriendo. Artículo 154.2. Hostigamiento a la persona natural o jurídica que por sí misma o por terceros o a través de cualquier medio tecnológico o digital moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada a otra, será sancionada con una pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año, siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño a su integridad física o sexual. Se informa hasta este momento que existen 133 asambleístas que participarán en la votación. Seguimos en la lectura de este artículo. Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad o persona con discapacidad, o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En los casos que no se configure el delito de instigación al suicidio tipificado en el artículo 154.1, se sancionará las conductas tipificadas en este artículo con el máximo de la pena establecida cuando producto de la afectación a la salud emocional de la víctima de este delito se deriven o hayan derivado sobre sí misma conductas autolesivas, siempre que para la o el juzgador resulte demostrable que la afectación sufrida por la víctima fue determinante en el resultado dañoso autolesivo, cuando este ilícito sea cometido por miembros del núcleo familiar o personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de noviazgo, de cohabitación o de convivencia, o aún sin ella, se aplicarán los presupuestos y la pena establecida en los artículos relativos a la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Artículo 154.3 quedaría de la siguiente manera.
Acoso académico: se entiende por acoso académico a toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostigamiento o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico que de forma directa o indirecta dentro o fuera del establecimiento educativo se dé por parte de un docente, autoridad o con quienes la víctima o víctimas mantiene una relación de poder asimétrica que en forma individual o colectiva atenten en contra de uno o varias personas por cualquier medio, incluyendo a través de las tecnologías de la información y comunicación. Esta contravención será sancionada con una o más de las medidas no privativas de libertad previstas en los artículos 1, 2, 3 y 6 del artículo 60 de este código, y además el juzgador impondrá las medidas de reparación integral que corresponden según el caso. Existe otro numeral que se agrega al artículo 154.3. Es el acoso escolar entre pares, cuando las mismas conductas descritas en el párrafo anterior se produzcan entre estudiantes, niñas, niños y adolescentes. Se aplicarán las medidas socioeducativas no privativas de libertad correspondientes y el tratamiento especializado reconocido en la ley de la materia, garantizando los derechos y protección especial de niñas, niños y adolescentes. Ello el análisis realizado en la Mesa de Justicia y Estructura del Estado sobre la objeción parcial al artículo 2 del presidente de la República. 133 asambleístas se registraron para esta votación, a diferencia del número anterior, cuando estuvieron registrados 130, en esta ocasión 133 para la votación de la moción número 2, igualmente por el allanamiento. 49 son hasta el momento, 50 ya, y esta cuenta va en aumento, los votos afirmativos, 49 los votos negativos, 0 votos en blanco, 0 abstenciones. Insistimos, se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la votación de la moción número 2, que dice lo siguiente: que se sirva tomar votación para el allanamiento del artículo 2 de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma el Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Moción número 2, toda vez que en la moción inicial, o la moción final, mejor dicho, que había presentado el asambleísta Alejandro Jaramillo, se había determinado que la forma de votación para el tratamiento de esta objeción parcial presidencial al proyecto de reformas al Código Penal sea tomada en 5 bloques, y ahí es cuando venían todas estas 5 mociones. Nos encontramos ya en la moción número 2. Todavía falta en algunos asambleístas por consignar su voto. La sesión que se lleva adelante en este momento es la sesión número 716 del Pleno de la Asamblea Nacional, que inició en horas de la mañana, a las 12 horas con 9 minutos, ya mediodía, con la presencia de 126 asambleístas. Desde Secretaría General se informó que no existían solicitudes para cambio de orden del día, por lo tanto, el único punto y con el cual terminará esta sesión será con el que actualmente se da tratamiento, el informe no vinculante a la objeción parcial del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Estamos en la votación de la moción número 2, como ya recalcaba Belkis Sánchez, de qué se trata esta moción. Sin embargo, vamos a remitirnos también a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aprovechamos estos minutos para dar cuenta también de lo que se encuentra en esta normativa, que es aquella que establece cómo es el trabajo de la Asamblea Nacional. De la objeción al proyecto de ley, es decir, de los vetos que se realizan desde la Presidencia de la República al proyecto de ley. Si la Presidenta o el Presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea Nacional podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este
plazo, la Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate con el informe favorable de la mayoría calificada de sus miembros y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. No es el caso del veto parcial que en este momento se ha debatido y sobre el cual se pronuncia el Pleno de la Asamblea Nacional. Si la objeción es parcial, la presidenta o el presidente de la República presentará conjuntamente con su objeción un texto alternativo por artículos y en ningún caso por secciones, capítulos, títulos o libros. Tampoco podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. Sin embargo, la Asamblea Nacional podrá incluir correcciones de forma referidos a la numeración de artículos, números, letras y errores ortográficos. La Asamblea Nacional examinará la objeción parcial dentro del plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de su entrega y podrá en un solo debate allanarse a ella en todo o en parte y como consecuencia del allanamiento enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de las y los asistentes a la sesión. También podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado en todo o en parte con el voto favorable de la mayoría calificada de sus miembros. En ambos casos, la Asamblea Nacional enviará la ley al registro oficial para su publicación. Si la Asamblea Nacional no considera la objeción, no se allana expresamente o no se ratifica en su texto en el plazo señalado, se entenderá que se allanó de manera tácita a esta y la presidenta o el presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el registro oficial. Si la objeción es parcial y también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad, en cuyo caso se suspenderá el plazo de 30 días previsto para el trámite de la objeción parcial, el que empezará a correr desde la fecha en que la Corte Constitucional notifica a la Asamblea Nacional su dictamen. La suspensión del plazo previsto para el tratamiento de la objeción parcial no impide que la comisión especializada inicie su análisis. Ello lo que señala el artículo 64 de la objeción al proyecto de ley. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 76 votos afirmativos, 51 votos negativos, 0 votos en blanco, 6 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción número 2, referente al allanamiento del artículo 2 de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma el Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Recapitulamos resultados de esta votación. De la moción número 2, 76 votos afirmativos, 51 votos negativos, 0 votos en blanco, 6 abstenciones. De 133 presentes queda aprobado el allanamiento. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. En este momento se dan ya las indicaciones a los y las asambleístas porque se dará paso a la votación